Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a hacer la introducción correspondiente a tiro parabólico para cinemática de la partícula. Bien, entonces vamos a comenzar considerando las ecuaciones de movimiento mostradas aquí arriba, donde podemos encontrar posición y velocidad. En este caso son posición y velocidad finales, dados los datos que tenemos del otro lado de la igualdad, donde se tiene tiempo, aceleración y velocidad y posición iniciales. Entonces, ahora para estas ecuaciones vamos a hacer un análisis correspondiente a lo que corresponde a un tiro parabólico. El tiro parabólico consiste en tener una trayectoria trazada, como se muestra en color verde, debido a los efectos de la fuerza de gravedad. Entonces ahora ese tiro parabólico se está considerando que si una partícula u objeto se lanza con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, en este caso un ángulo θ cualquiera, vamos a tener una velocidad inicial, porque no puede partir del reposo, dado que se está lanzando. Entonces tenemos una velocidad inicial con valor considerado distinto de cero. Pero además, para hacer este análisis podemos considerar una descomposición de esa velocidad inicial que tiene un ángulo en sus respectivos componentes de acuerdo al sistema de referencia mostrado, donde tengamos una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Entonces tendríamos velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Bien, para este caso vamos a considerar que a lo largo de la velocidad sobre el eje X no va a surtir ningún efecto la resistencia del aire, porque es un efecto que influye. Pero para idealizar en los ejemplos de cinemática, de cinemática de la partícula en tiro parabólico, pues se considera que la resistencia del aire no influye. Por otro lado, tenemos que en el caso de la velocidad en Y, a lo largo del eje vertical, lo que tenemos es la influencia de la atracción gravitacional o bien de la gravedad. Bien, entonces de eso vamos a partir. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas ecuaciones las vamos a relacionar tanto para la velocidad en X como para la velocidad en Y, considerando que son velocidades iniciales. Ahora, ¿qué más? En la primera ecuación, esta que ya tenemos con una flechita, lo que vamos a hacer es realizar precisamente el análisis, porque aquí lo que queremos es de alguna manera tener las ecuaciones a la mano, sin necesitar tanto a lo mejor un formulario. Con decir a la mano me refiero a que tal vez las sepamos de memoria. ¿Ok? Bien, entonces vamos con la primera. En esta de posición final tenemos, haciendo un recordatorio a lo que corresponde a cálculo diferencial e integral, la derivada de la posición es la velocidad. Y la derivada de la velocidad es la aceleración. Esos tres términos están involucrados en la ecuación de posición final. Ahora, por otro lado, en el primer término, posición inicial, no se tiene ningún valor asociado, es decir, alguna otra variable. Pero ¿qué pasa? En la velocidad inicial tenemos el tiempo y en la aceleración tenemos el tiempo elevado al cuadrado. Es decir, que estaríamos considerando aquí el tiempo como una constante, aquí el tiempo ya como una variable y aquí el tiempo integrado, es decir, t al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Entonces, considerando eso, vamos a retomar lo que dijimos hace rato, que la aceleración va a ser la gravedad, la aceleración de la gravedad. En algunos libros o algunos profesores lo manejan como g. Y esto en el sistema internacional es de 9.81. Tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en sistema internacional, o bien en sistema inglés, que es de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Cualquiera de esas dos unidades se pueden manejar, son las más comunes, ¿va? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa? Para X, en X nunca va a influir la aceleración de la gravedad, porque vamos a ir considerando una trayectoria horizontal, haciendo la descomposición de la velocidad, considerando únicamente la velocidad en X. La gravedad nunca va a influir, únicamente va a influir en la parte vertical porque estaría subiendo y bajando, pero en la parte horizontal no nos va a afectar en nada. Por lo tanto, eso quiere decir que para la posición en X, lo que podríamos considerar posición en X, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo. Este término de la aceleración, al decir que no influye la gravedad,
este término no va a aparecer. Por lo tanto, para cálculos de la posición en X únicamente consideramos esta ecuación, ¿sale? Vamos con la siguiente ecuación para X. Bien, ahora tenemos que la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X más la aceleración por el tiempo, pero la aceleración es la gravedad y la gravedad no influye en X, por lo tanto esta ecuación así se queda. Y por último, tenemos la velocidad en X, otra ecuación que nos relaciona a velocidad final, considerando esta ecuación, donde esto está elevado al cuadrado, y tendríamos la velocidad inicial al cuadrado, que sería más lo que corresponde a 2 veces la aceleración, pero la aceleración no influye en X, por lo tanto todo esto sería 0, de tal forma que se cumpliría la igualdad entre estas dos ecuaciones, o la relación de que velocidad en X final es igual a la velocidad inicial en X, y al elevarlas al cuadrado queda exactamente lo mismo, esto en X, claro está. ¿Sale? Ahora ese es el análisis para X, ahora para Y. Para Y. Bien, a lo largo de este eje sí va a influir la gravedad. Entonces vamos a ver qué pasa con estos términos. Bien, primero, la posición final. Esto va a ser igual a la posición inicial en Y, considerando que esto es en Y, más la velocidad inicial en Y, que multiplica al tiempo. Y luego, más la aceleración, pero estamos considerando que esta aceleración es la de la gravedad y aquí sí va a influir. Y veamos por qué. Vamos a utilizar color rojo para denotarlo. En este caso, cuando se tiene el lanzamiento inicial o la velocidad inicial de la partícula o el objeto, se está considerando que se tiene la parte de velocidad máxima. Es decir, que tendríamos el pico haciendo la parte correspondiente a una velocidad en Y que va con esa posición. Este color como que no se deja, vamos a utilizar verde. Bien, entonces, a medida que aumente de altura, ¿qué pasa? El valor de la aceleración va a disminuir a medida que sube, y cuando llegue al punto máximo, es decir, en esta parte de aquí, la aceleración va a ser 0 en el punto máximo y va a comenzar a aumentar. En esta parte se va a reducir y en esta parte va a aumentar, de tal manera que en este punto vamos a tener ahora la parte contraria. A medida que desciende, la aceleración, que son estas líneas que estoy poniendo en color verde, van a ir aumentando hasta tener la aceleración máxima cuando se llegue al suelo o bien a la superficie de contacto. Bien, entonces ya que tenemos eso, aquí vamos a involucrar ese término de la aceleración, pero debido a que vamos a considerar que la aceleración es la atracción hacia la Tierra, está considerado que la gravedad va hacia abajo, por lo tanto tendríamos un signo negativo con respecto a nuestro sistema de referencia porque lleva hacia arriba, de tal forma que tendríamos menos el valor de g, que es la aceleración, multiplicando al tiempo al cuadrado sobre 2. Ya tenemos la primera ecuación. En todas estas ecuaciones sí va a aparecer la aceleración. Bien, entonces vamos con la segunda ecuación que nos relaciona la velocidad final en Y. Bien, esto va a ser igual a la velocidad inicial en Y. En este caso, el más lo vamos a cambiar por un menos, por lo mismo de que la gravedad va a acelerar, pero siempre hacia abajo. De tal forma que vamos a tener un valor negativo y va a ser el menos g por el tiempo. Ya tenemos esta segunda ecuación para tiro parabólico en Y. Y por último, la siguiente ecuación en tiro parabólico, que está elevada al cuadrado, va a ser la velocidad inicial al cuadrado. En este caso, este más se va a convertir a menos, precisamente por la misma razón de la aceleración gravitacional, o de la gravedad, que es 2g multiplicando a la posición final menos la posición inicial, y esto en Y. Claro, aquí también es la velocidad inicial en Y. Bien, entonces, esta es la introducción a tiro parabólico y de aquí vamos a partir para hacer varios ejemplos, considerando planos horizontales y también planos inclinados, ¿por qué no? Para ver qué sucede. Y también considerando que el tiro parabólico puede darse desde un punto en una parte superior hasta el suelo. O, como por ejemplo, aventar algo desde un edificio hasta caer al suelo. Bien, entonces, espero que este video haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda, por favor, comenta. Y te invito a que veas los demás videos de mecánica clásica en la lista de reproducción de mecánica en este canal de Salvador FI. Gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video.